Hola. Bueno, hola, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Un encuentro más que vamos a compartir juntos. Agradezco a todos los que participan sábado tras sábado. Y si quieren compartir esta transmisión en sus perfiles, sería buenísimo porque así amigos y conocidos, vecinos también pueden tener la oportunidad de acceder a esta charla. A ver, vamos a mirar que... Hola. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, hola. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como bien saben, este ciclo de charlas nació en plena cuarentena para poder compartir temas de actualidad que estén vinculados a los efectos de la pandemia. Sin dudas, esta situación extraordinaria para todos nos ha enfrentado a nuevos desafíos y sobre todo en lo que respecta a la tecnología. Nos ha obligado a estar virtualmente conectados como una forma de sentirnos más cerca. Pero bueno, la verdad que el mal uso de lo que son las redes sociales puede provocar situaciones de riesgos, sobre todo para los niños y adolescentes, que es el grupo más vulnerable, por lo menos en lo que respecta de la temática que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a hablar sobre grooming, cómo prevenirlo, reconocerlo y actuar con dos amigos muy comprometidos con las problemáticas, a quienes les voy a dar la bienvenida. Bueno, a Karina, la doctora Karina Chávez, que es funcionaria de la Defensoría Pública de Menores, número 1 del Fuero Penal. A ver, Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio y eso, muchas gracias, porque es muy importante, como vos dijiste, tener un espacio para que todos sepamos esto de qué se trata el grooming. Bueno, la verdad que súper agradecida a que, bueno, te hayas sumado a esta iniciativa y esta propuesta que tenemos todos los sábados. Antes de presentar a mi otro amigo, voy a saludar a Pablo. Pablo, hola, ¿cómo estás? A Karina Morán también, buenas tardes. Bueno, ya se van conectando y nos van dejando mensajitos. Bueno, son dos también grandes amigos que siguen sábado tras sábado este ciclo de charla. Bueno, pero también nos acompaña acá el doctor Ángel Piazza, que es abogado, es docente universitario, profesor de la Universidad de El Salvador. A ver, hola. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por el espacio también. Bueno, no, la verdad que hoy tenemos un tema muy, muy convocante, muy interesante. Bueno, ya, mira, tenemos muchos amigos que inclusive nos están mandando saluditos. Voy a saludar antes de empezar el vivo, que dice, Marcelo, también es abogado, un amigo, muchas gracias por estar todas las tardes. Alejandra también. Bueno, si les parece, arrancamos con el tema. Porque bueno, me parece que tenemos mucho para conversar esta tarde. Bueno, en estos días el tema del grooming tomó relevancia por un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, donde hace unos días publicó que en nuestro país, durante la cuarentena, aumentaron en un 30% las denuncias por grooming. Pero bueno, Karina, explícanos un poquito de qué se trata grooming para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de grooming. Bueno, básicamente para que todos entendamos, estamos frente a un delito penal. Esto está tipificado en el artículo 131 y establece una pena de 6 meses a 4 años. Pero para entender básicamente lo que es el grooming, hay que entender que, a ver, se trata de ese engaño intencional por parte de un mayor que se esconde debajo de un perfil engañoso, justamente para poder atrapar a un niño o adolescente que está del otro lado. Todo esto donde transcurre en el mundo digital, donde el fin que busca ese mayor que engaña a ese niño es justamente conseguir o cumplimentar un fin sexual. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace?
o qué herramientas utiliza. Bueno, obviamente elige a sus víctimas, entrando a estos chats, a Facebook, a los perfiles de Instagram, y empieza a investigar y ver qué tiene en común. A ver, ese niño, de qué cuadro es, qué gusto tiene o preferencias sobre comida, o a qué colegio va, o a qué barrio pertenece, justamente porque lo que busca es establecer una relación de amistad, el tema de la empatía, y ganarse la confianza poco a poco. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere ganarse la confianza? Bueno, porque poco a poco quiere controlarlo emocionalmente. Pensemos, por ejemplo, en un chico o una chica de 14, 15 años que generalmente tienen estos problemas, son adolescentes, tienen como la rebeldía, entonces tienen esas pequeñas discusiones con los padres. Bueno, esto de alguna manera es como que se lo va contando en esa suerte de relación y él, este adulto que utiliza ese perfil engañoso, de alguna manera le va dando consejos hasta llegar a concretar lo que él quiere. Empezar a pedirle material que puede ser videos con actos de naturaleza sexual o bien algún tipo de fotos. ¿Pero para qué quiere esto? Muchas veces, a veces lo que hemos visto en las causas es que lo hace por propia satisfacción, porque en definitiva lo que él quiere es cumplimentar un fin sexual. Pero muchas veces también lo hacen para recabar todo material que después lo utilizan en el mercado negro, en el mercado famoso de la pedofilia. Y otra cosa que me parece importante es que el grooming es una suerte, más allá de que es una figura peligrosa y que, como vos bien dijiste en tu introducción, el tema de la cuarentena y el aislamiento de los niños, al no poder estar en contacto o socializar presencialmente como lo hacen en el colegio, practicar sus deportes, ha llevado que estén mucho tiempo frente a las pantallas. Y se ha vuelto, digamos, su mundo para socializar a través de sus amigos, ya sea porque tienen que cumplimentar tareas o porque simplemente están jugando. Y es ahí donde se ha vuelto el escenario perfecto para el groomer. Entonces nosotros como papás tenemos que estar muy atentos y en qué podemos ayudar. Bueno, ver con quién está jugando nuestro hijo, si es que en ese momento está utilizando la computadora o la famosa Play, quiénes son sus amigos, quiénes son sus contactos, o sea, ejercer digamos, como una suerte de control sin llegar a invadirlos. Incluso existen lo que se llaman los controles parentales, que nosotros podemos estar atentos a qué pantalla o en qué lugares entran, sobre todo porque lo que les tiene que quedar claro a los papás, y también esto sería bueno, lo estábamos charlando con el doctor Piazza, que el colegio se involucrara más en cuanto a hablar sobre estos temas, el tema de las alertas, cómo me doy cuenta yo si a mi hijo le está pasando algo o no. ¿Por qué? Porque el groomer, empieza con un engaño. O sea, todo va bien en esa relación, empiezan a ser amigos, empiezan a compartir charlas, fotos, videos, pero después el groomer quiere más. Y entonces, como el niño quizás, o ese adolescente se empieza a dar cuenta, empieza a no darle lo que él quiere, empieza el chantaje. Entonces, bueno, si no me das esto, bueno, voy a subir tu foto, tu papá se va a enterar, porque no olvidemos que todo material que subimos al mundo virtual es una huella que queda, o sea, no la podemos borrar. Por más que nosotros en nuestros dispositivos creemos, bueno, borré esta foto, no pasa nada. No, ya llegó y quedó en el ecosistema virtual. Por eso digo que es muy importante que estemos atentos a las alertas. ¿Cuáles serían? Bueno, ver que si nuestro hijo se encierra, lo vemos triste, lo vemos desanimado, porque muchas veces podemos pensar que es propio del aislamiento que están viviendo y que, como vuelvo a decir, no pueden socializar con sus amigos, no pueden encontrarse o practicar el deporte, y nosotros decimos, bueno, quizás en esa vorágine diaria que también estamos trabajando como papás, no perder y no dejar de prestar atención a eso. Tristeza, desgano, no ganas de comer, no hablar con sus padres. Prestar mucha atención a eso, porque justamente detrás de cualquier oportunidad hay un groomer que está esperando para avanzar.
Sí, la verdad que es un tema muy, muy interesante para saber cuáles son estas señales de alarma y que, bueno, los papás y o sea, los adultos estemos atentos a esto que, bueno, estás mencionando, ¿no? Que a veces por esta cuestión de respetar la privacidad del otro uno deja o considera que, bueno, está dentro en su cuarto, encerrado, está protegido y la verdad que, bueno, esto es sumamente interesante. Ahora seguramente más adelante vamos a volver a detallar cuáles son las señales de alarma. Y otra cosa que quería mencionar, Claudia, no sé si sí. la gente que nos acompaña recuerda un caso muy resonante en Bahía Blanca, Micael Ortega, que fue una condena perpetua por el tema del grooming, ¿no? Como la persona que la mata en el descampado previamente había construido toda una suerte de perfil engañándola, que era una chica de su misma edad, y cómo de a poco la fue llevando hasta que concretó el encuentro, porque como digo, el grooming es grave, pero a veces es una puerta para concretar delitos de integridad sexual que aún son muchísimos más graves y que dejan traumas difíciles de recuperar. Pensemos en alguien que empatiza con alguien en la línea, logra obtener todo el material físico, ya sea videos o fotos, y luego viene el encuentro presencial. A partir de ahí podemos pensar no solo en un abuso simple, sino también en una violación y todo lo que eso implica. Sobre todo, hablar mucho con los chicos, porque, y otra cosa importante de recalcar, que si nuestros hijos se nos acercan y nos mencionan alguna actitud que les resultó raro en las redes, escucharlos y no retarlos, porque justamente como son muy vulnerables, están siendo víctimas de esta situación y acompañarlos. Y otro consejo que les doy, porque muchos papás, me pasó en la defensoría un caso que tuvimos de un papá que me contaba, yo lo que quería hacer era continuar en ese perfil, como si fuese mi hijo contestándolo, lo quería citar en un lugar y darle una trompada, una paliza. Y le digo, no, ¿sabes qué pasa? Si vos le das una trompada, una paliza, esa persona también vuelve a su casa, días más, días menos, las lesiones se fueron y continúa en el perfil engañando a otros niños. No, justamente lo que hay que hacer inmediatamente es hacer capturas de pantalla y llevar todo urgente ante la justicia. Sabemos que, como vos bien mencionaste, están las fiscalías de turno, también tenemos la línea 137 y hay un teléfono que ahora es el 0800 1717. 17. Exacto, es la violencia de integridad, es una línea de violencia de integridad sexual y que obviamente uno de los casos es el grooming, donde inmediatamente nos van a ayudar en cuanto a lo que se refiere a este delito, nos van a dar las indicaciones que tenemos que llevar a cabo. Perfecto. Bueno, justamente lo que estás mencionando de Micaela Ortega, la semana pasada se dio media sanción en el Senado al proyecto de la ley Mica Ortega, se llama, y bueno, pasó a diputados. Ángel, ¿vos podrás darnos algunos puntos importantes con respecto a este proyecto? Sí, una acotación, coincido por supuesto con lo que expuso Karina recién, pero recordemos que este delito empieza en lo virtual, pero termina en el mundo real. O sea, no está acotado al mundo digital. No pensemos erróneamente que porque un niño o un adolescente está entre cuatro paredes, como digo, una noción casi medieval que está protegido, amurallado, contenido, que uno puede ver si entra, si sale, en realidad, sin que uno lo vea a través de las ventanas de la computadora, entra a millones de lugares y por lo tanto se está conectando con muchísima gente de todos los países, de todas las edades y por supuesto muchos de estos perfiles completamente falsos que el ofensor desde el primer momento quiere algo concreto y específico que es abuso. Por eso está esta figura en el artículo 131 del Código Penal que es delitos contra la integridad sexual.
es la puerta que abre hacia todo lo demás. O sea, después redes de pedofilia, venta, digamos, de ese material. Fundamentalmente, como hablamos recién, romper la confianza que esos niños o adolescentes tienen en los padres, en los cuidadores, las personas que le pueden alertar que está cayendo en una trampa. Lo primero que quieren cortar es ese nexo de confianza en lo inmediato, porque obviamente lo va a alertar, le va a decir qué estás haciendo, o sea, mantener todo como en un secreto, como en una cosa que se hace en el amigo, y si obviamente hay una manipulación emocional, si está mal, justo es el que lo comprende, el que casualmente tiene, como hablamos, los mismos gustos, toda una serie de coincidencias que casi es un traje a medida. Entonces, de esa forma, esa inhibición natural que tendría cualquier persona frente al pedido de este material, lo baja. Y ahí es donde entra. Por eso, el grooming tuvo su sanción después de este hecho realmente lamentable. Hay una media sanción del Senado, pero recordemos que el grooming ya estaba legislado del año 2013. Digamos, eso el 13 de noviembre es el día del grooming. Pero este proyecto tiene media sanción del Senado. Lo que se busca es crear un programa de prevención, concientización sobre esta problemática, involucrar a todos. Por un lado, tenemos al Estado con sus, digamos, organismos. Por otro lado, las escuelas, los padres, es decir, un programa que a su vez involucre una difusión. Y sin embargo, tenemos otras cosas que tienen que ver también con la tecnología que están incluidas, como por ejemplo, no poner primero las tablets en todos los dispositivos, porque no nos olvidemos que ahora podemos acceder con multiplicidad de dispositivos, porque prácticamente están online en esta situación de pandemia, es obligatorio. Nuestra forma de comunicarnos. Antes podía ser novedoso, podría ser una alternativa. Hoy tenemos clases por Zoom, etcétera. O sea, realmente el crecimiento, el tráfico de datos es exponencial y también incremento este delito. Por eso, tenemos una serie de consejos, también que están, digamos, en los manuales que se pueden descargar del sitio de argentina.gov.ar en la parte de grooming, donde hay una guía para escuelas, para padres, inclusive para los propios niños. Por ejemplo, ahí aclara de no facilitar contraseñas, los famosos juegos online, que muchas veces en vez de poner un nick en la confianza ponen sus datos reales, con lo cual ya ahí hay una, digamos, apertura indiscriminada de datos a esta sobreexposición, que ya tenemos todo, porque de alguna forma estar en línea es, digamos, el nuevo modo gregario, o sea, el nuevo modo de comunicarse con los demás en este momento. Entonces, esta ley apunta también a buscar que esa conexión sea, de alguna forma, un compromiso de todos. Yo creo que es un buen aporte que va a poder también concientizar a todos de que esto tiene que tener, digamos, una mayor difusión. Por ejemplo, establece que cuando uno también, si tiene un dispositivo, uno lo prende, hace un mensaje que diga no revele datos personales. O sea, ya le aclara, ojo, no haga esto, previene al usuario. Imaginemos, por ejemplo, algún dispositivo que se le da a un estudiante para poder hacer sus tareas escolares, ya le está avisando qué comportamiento debe llevar. Además de, por supuesto, no hablar con desconocidos, todo ese tipo de cosas que cualquier padre haría en prevención, pero creo que tenemos que darnos cuenta de que esto, al estar a través de una pantalla en millones, digamos, de otros lugares, si queremos simultáneamente, por ejemplo, como los juegos en línea que juegan los chicos de un país con otro, estamos exponiendo datos que después esos datos van a ser usados por el propio groomer contra la víctima. O sea, con un caso de chantaje.
Claro. Eso, esta ley apunta a todo esto. Primero, por supuesto, está en concordancia con el Código Penal. Recordemos que el 131 habla de, está penalizado cualquier acceso a través de telecomunicaciones electrónicas, cualquier forma, inclusive que la nueva tecnología nos permita acceder a otro, a un menor de edad. La edad, recordemos, de la mayoría de edad en la Argentina son 18 años. Entonces, digo esto porque hay una disparidad, una asimetría de madurez entre unos y otros, que obviamente es utilizada por unos para, digamos, cometer este delito, esta ofensa. Yo creo que la ley está fundamentalmente estableciendo un parámetro de base para que todos, la sociedad civil, el Estado, las escuelas, los padres, nos involucremos. Habla de también hacer parte que sea parte en la currícula, dar charlas, así que creo que seguramente se va a aprobar y va a ser un aporte más. Sí, bueno, acá voy a leer un par de mensajitos saludando a Rubén Conde, a Ramona, a Sergio Magarelli, Diego Domínguez, Pablo, Rosalía, Mónica, Adriana, Silvia. Acá tengo una pregunta que dice Mónica: buenas tardes, por favor, ¿podrían repetir cuál es la ley que tiene media sanción? No tiene todavía un número porque tiene media sanción. Pero es la ley. Mica Ortega. Exacto. La senadora Cristina Valverde. Porque, sí. No, precisamente tiene este nombre tan, digamos, fuerte, porque este caso terminó en un homicidio de la chica por parte del ofensor. O sea, fue un caso gravísimo. Sí. Ahora, como hay gente que se va sumando, quiero repetir de que estamos hablando de grooming, cómo prevenirlo, reconocerlo y actuar. Y estamos con la doctora Karina Chávez y el doctor Ángel Piazza. Si querés, Karina, contanos nuevamente muy breve el tema de Mica Ortega. Sí, para los que recién se acaban de conectar, lo que estábamos hablando justamente, esto de prestar atención a las alertas, porque, a ver, el grooming es un engaño con una intención, con un fin sexual, donde hay un mayor con un perfil engañoso que se hace pasar por un niño justamente para captar la atención de otro niño y aprovechar ese mundo virtual donde está solo ese niño, si no hay un papá que está controlando, y a partir de ahí obtener de ese niño, como dijimos, imágenes, fotos, ya sea para satisfacción personal o bien para venderlo en el mercado negro de la pedofilia y todo lo que explicamos. Las alertas, esto de que hoy en día, por el aislamiento que vivimos, los niños están continuamente frente a las pantallas, ya sea por lo escolar o por lo lúdico. Prestar mucha atención. Si este niño se encierra muchas horas, no habla, está triste, está angustiado. Señalamos. ¿Por qué? Porque primero empieza por un engaño, construir ese mayor con el perfil engañoso sobre el niño, una relación de confianza, de empatía, para más tarde llegar al chantaje si no le da todo aquello que este mayor busca a través de ese mundo virtual. Y como vos decías, el grooming, o como bien estuvimos contando, es una figura para tener muy en cuenta, pero a partir de lo que sucedió en Bahía Blanca en el 2016, el tema del homicidio de Mica Ortega, que fue justamente una condena de cadena perpetua por el tema de, justamente a través del grooming, o sea, a esta chica, el homicida creó un perfil engañoso, se hizo pasar por una joven de la misma edad, se fue relacionando y como bien Ángel nos contaba, esto de la empatía, ¿no? De primero de compartir gustos, hacerte amigo, relacionarte, ganar la confianza, hasta que la controlás a ese niño emocionalmente, te empieza a contar un montón de cosas, esto de guardar el secreto, que esto quede entre vos y yo, no le digas a tu papá, ¿por qué no nos encontramos? Porque como bien decía Ángel, primero es en el mundo virtual,
pero lo que él intenta, ese agresor, es sacarlo al mundo real. Y eso fue lo que pasó con Mica Ortega, ¿no? Esa cita para después llevarla al descampado y finalmente matarla. Como claro, la mató justamente para tapar esto de que se descubra que era grooming y además para tapar que abusó sexualmente de Micaela, ¿no? Así es, porque bueno, como dijimos, el grooming es un paso para delitos de integridad sexual tan graves como el grooming, pero que, un delito de grooming a tiempo, un niño que se da cuenta que esto me parece medio raro, o sea, ya me está viendo, y acude a su papá, y este papá lo ayuda, entendiendo que ese niño es víctima de la situación y que está en una situación de riesgo, y hacer, como dije hace un rato, esto de capturar la información con pantalla y llevarlo inmediatamente a la justicia, puede prevenir ese encuentro que en definitiva a futuro va a querer ese agresor para llevar a cabo delitos de integridad sexual aún mucho más graves y después todo lo que acarrea en el trauma de un niño, ¿no? Por eso, una diferencia con respecto al ciberbullying, que lo habíamos, o sea, que no es lo mismo. O sea, no. Por eso, en un caso, el ciberbullying, bueno, obviamente hay una molestia hacia una determinada persona, por cualquiera fuera el motivo, pero el groomer tiene otro motivo específico, que es precisamente no molestarlo, sino al revés, agradarlo, tratarlo, convencerlo, hace lo contrario, no busca que se sienta mal en su casa, busca que se sienta mal, digamos, que se sienta bien con él, inclusive aprovechando alguna situación a lo mejor de malestar temporario, que está en la casa por la razón que fuera, no importa el motivo, pero más en estos momentos, pero me refiero que busca sacarlo. El otro no, digamos, el ciberbullying busca que se sienta mal, que en última instancia busca un contacto. Compañeros por ahí, viste, es un grupo de compañeros que tienden a burlarse o discriminar a otro compañero o a otro amigo en red, qué sé yo, el gordito, el tonto, uy, este es un tonto, o sea, se da entre paridad, entre chicos quizás de la misma edad, que no se engañan, o sea, es fulanito, por ahí un grupo, discriminando a otro claramente, como dice Ángel, haciéndolo pasar un mal momento, ¿no? Que también es grave como el grooming, el ciberbullying. No es una cuestión de chicos que se están peleando en la casa. No, bueno, una pelea con un compañerito, pero no, está en el cuarto, está tranquilo. No, por eso digo, primero saber lo que es. Por eso estamos hoy acá conversando. Después, una vez que uno sabe lo que es, puede prevenirlo. Si la prevención no llegó a tiempo, reconocerlo. Una vez que se reconoce la situación, ir inmediatamente a la justicia y hacer la denuncia. Y las líneas, para los que llegaron recién, Claudia, muy importante, sí. 137 y el 0800-222-1717, ¿no, Ángel? ¿No me equivoqué? Yo tengo el 0800-1717 y 137. Me parece que es 0800-222-1717. Bueno, pero el 137 es muy, muy automático y es la línea especial de explotación sexual infantil y todo lo que tenga que ver con la integridad sexual. Que ahí, de alguna manera, inmediatamente te dan los pasos a seguir. Si no, lo que ya dijimos, la fiscalía en turno con la captura y todo el material digital que puedan recabar e inmediatamente llevarlo ante la justicia. Bueno, acá sí. Te digo un detalle más. Una vez que se descubre el hecho, no juzgarlo, no revictimizarlo dos veces. Claro. Ayudarlo a salir de esa problemática. Ponerte del lado de la criatura, del adolescente. Estás del lado de la persona que fue víctima, que fue manipulada. Que un, digamos, ofensor logró bajar esos frenos inhibitorios, manipularlo a su antojo, obviamente con un propósito espurio de dañarlo. Entonces, si eso sucede, acompañarlo y último, que yo diría que no se debe hacer, es juzgarlo, al contrario, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hay que juzgar al otro, al que comete el crimen. Claro, y sobre todo esto de manejar la posibilidad en la justicia que muchas veces
por el tema de la pena, 6 meses, por ahí es la primera vez que tiene un registro en la justicia, entonces empiezan a palabrarse el defensor, bueno, por ahí podemos hacer una suspensión de juicio a prueba. No, yo soy partidaria que estos delitos, la víctima merece que esa persona se pase por un debate oral donde se le imponga, obviamente, tenga todas las garantías, tanto la víctima como el victimario, pero me parece que son delitos que realmente tienen que ser, que pasar por un juicio, por un debate oral, no para hacer o elegir por ahí la institución de el juicio a prueba o como lo llamamos comúnmente probation. Karina, y cuando alguien efectúa la denuncia, ¿hay algún tipo de contención psicológica para los papás y para el niño o el adolescente que transitó por esta situación tan dolorosa? ¿O cómo sobrellevar la situación? Sí, el Ministerio Público Fiscal trabaja con el organismo que se llama la DOVIC, que es una Dirección de Orientación a la Víctima. Inmediatamente, cuando se toma conciencia, este caso es judicializado, se le da intervención, donde generalmente se cita a los padres y se dialoga, y si ellos no tienen alguna obra social o el niño ya no estaba yendo por alguna otra cuestión extra que no tiene que ver con esto, a un psicólogo se les proporciona todos los lugares públicos, incluso se les facilita las defensorías de menores, en caso, a veces los turnos en los hospitales públicos por ahí son difíciles de conseguir, a través de un oficio solicitamos la urgencia, teniendo en cuenta la complejidad del caso, de que se atienda a ese niño. Pero sí, inmediatamente se le da contención, porque esto es fundamental, judicializar, y de esto nos encargamos los operadores judiciales para que esto marche sobre rieles, y después la contención familiar y la contención psicológica. Y la importancia de efectuar la denuncia, obviamente, es para proteger la integridad sexual del niño y de adolescentes, pero ¿qué otros delitos conllevan el grooming? Y bueno, como hablábamos hoy, que puede ser un abuso sexual, supongamos que fue la conexión, llegó al acercamiento con el agresor y fue un abuso gravemente ultrajante, que por ahí no llegó a violación. Bueno, en ese caso, ese niño, niña o adolescente, va a tener que pasar por lo que nosotros conocemos, digamos, la oportunidad del derecho a ser oído en el ámbito de la Cámara Gesell, que es un ámbito donde el niño, con un psicólogo especializado, va a relatar cómo fue esa suerte de relación, contacto, qué es lo que le proporcionó a ese groomer y cómo fue ese encuentro y qué sucedió en ese encuentro. O sea, qué día fue, a qué hora, en qué momento, si recuerda el sitio. O sea, tratar de dar la mayor cantidad de datos posibles. Y después de la cámara Gesell quizás pase por un peritaje, depende de cada caso en concreto, un peritaje psicológico, psiquiátrico, todo esto obviamente dentro del cuerpo médico forense, porque no olvidemos que esta es la prueba vital de lo que va a ser más adelante en el juicio, porque justamente estos son delitos que se cometen en soledad, como siempre decimos, no hay testigos, nadie va a llamar a otro cuando va a violar o va a cometer estos delitos. Por eso es que el niño se concreta este derecho a ser oído, que fue reconocido por la Convención de los Derechos del Niño a través de la Cámara Gesell. Es decir, no tiene que contárselo a un juez ante un tribunal, como todos podríamos declarar si nos ocurre cualquier robo u otra clase de delitos, sino lo hace en ese ámbito y con un psicólogo especializado. Y es la única vez que al niño se lo molesta, ¿no es cierto? Para evitar esto que siempre decía Ángel de revictimizarlo, es decir, pasó por todo esto, que ya le crea culpa y lo va a tener que trabajar en el ámbito psicológico, con lo cual, desde la justicia, no tenemos que crear una suerte de victimización secundaria, no, sino que concrete su derecho a ser oído y que luego pueda ir al ámbito psicológico y trabajar el tema del trauma, y no molestarlo más en el proceso. Y ahí más seremos el fiscal en su rol, la defensoría de menores y el juez en el suyo, quien tendremos que llevar adelante esa causa para llevarla obviamente a debate y bueno, ahí ver la ocurrencia o no de los hechos y en su caso la responsabilidad o no que le cabe a este agresor. Una acotación. Si se descubre que los padres hagan la observación de la prueba, o sea,
captura de pantalla, de todas las comunicaciones, toda la información que puedan recabar. Porque ha pasado que algún padre, lógicamente indignado, se hizo pasar por su propio hijo, lo descubrió el groomer y lo fue a agredir, ¿no? Entonces, la víctima ahí empieza con dos problemas. La víctima, a su vez, tiene la culpa de que ahora su padre, su madre, etcétera, está involucrado en un hecho penal. O sea, esa persona es la que la tiene que estar ayudando a ese niño, a ese adolescente, a superar ese delito o ese trauma que seguramente le va a llevar un tiempo superar. Entonces, si descubren eso, que preserven inmediatamente todas las herramientas tecnológicas, los dispositivos, para que después puedan ser a su vez peritados y sean parte del proceso. O sea, ayudar a capturar al groomer. Porque si yo, porque estoy enojado, borro todo o de golpe quiero hacerme pasar por el menor y ir y agredir al otro, supongamos que hay, digamos, una desproporción, algún problema y se produce el homicidio del groomer. Bueno, ¿cómo termina la historia? Claro, tenés razón. Sí, o sea, va a terminar con el chico víctima, a su vez con la culpa de que su padre o su madre ahora está preso por homicidio. Claro. Entonces, obviamente, el drama es todavía mucho más grande y tenemos delitos que no es que se compensan, lo sabemos, digamos, no queremos entrar en cosas jurídicas, pero, digamos, por eso digo, tener la simple, hasta donde se pueda, decir, bueno, reservo todos los elementos y buscar el asesoramiento inmediatamente del Poder Judicial. Exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí Ramona hizo una pregunta que dice, ¿se puede ubicar fácilmente al acosador? Creo que ya más o menos lo mencionamos, pero por ahí está bueno reiterar. ¿Cómo ubicamos al acosador? A ver, por un lado, cada conexión tiene una conexión IP, o sea, una dirección. Eso los peritos en informática después podrán determinar de dónde proviene esa conexión, dónde está el servidor. Además que, por supuesto, la justicia tiene la posibilidad de requerir informes a las respectivas empresas para que informen quién es ese usuario, en qué momento se conectó, desde dónde, y más allá del lugar del mundo al cual ha sido. En última instancia, hacer una investigación más larga, porque sabemos que a veces hay redes internacionales, pero, digamos, la posibilidad de detectar eso, por lo menos el domicilio, sí, porque todas las computadoras están con un número identificatorio único. Y otra cosa, perdón, otra cosa que recordaba, esto que lo vemos mucho en Instagram o en Facebook, los chicos tienen mucha manía, los chicos y los grandes también, esto de vamos a tomarnos una selfie, mucho cuidado con el tema de la geolocalización, porque debajo de la foto inmediatamente dice el lugar donde se encuentra o donde la está tomando. Todo esto por el groomer, está atento a todo, qué barrio, dónde se mueve, dónde va, dónde generalmente se reúne con sus amigos. Esto es lo que tenemos que no perder de vista. Está atento a cada movimiento que hace la víctima que él piensa acosar. No es azaroso, la está buscando, la está estudiando. La está estudiando, exacto. Cuando va directo a una víctima, sabe clave dónde está la vulnerabilidad de esa víctima. O sea, ha estudiado el perfil, no es que se tira, no, ya tiene claro a dónde tiene que apuntar y por eso va directo a ese niño o a esa niña. O sea, que podría ser alguien que haga un contacto y por ahí simplemente esté como asolapado, mirando, observando, y cuando puede ingresar o encuentra la puerta para empezar a tener contacto más fluido, lo haga. Claro, este enemigo no entra por la puerta de tu casa, entra por la wifi, ¿entendés? Él está atento, por eso digo, generalmente uno no tiene, es tan natural hoy en día hablar por el celular, o como decía Ángel, el tema de las tablets, uno va
o en cualquier sitio, en los restaurantes, en los aeropuertos, cuando vemos los chicos tan entretenidos, nosotros decimos, bueno, lo dejamos que está jugando. No, prestar atención a todo, porque ya te digo, este mundo, aunque parece tan, como decía, que bueno, está dentro de la habitación, me quedo tranquila, no hay ningún peligro, no está en la calle con nadie que le pueda hacer nada. Es tan peligroso la calle, el mundo real, como el mundo virtual. Vos fíjate que algunas estadísticas hablan que 4 de cada 10, digamos, encuestados fueron contactados por un desconocido. ¿Qué tiene que hacer ese desconocido contactando a alguien de esa edad que no conoce? Y de eso, poco más de la mitad son de 11 a 15 años. Sí. Evidentemente no es un error. Es la búsqueda de la víctima a cometer un delito que empieza en lo virtual, como hablamos recién, sin que nos demos cuenta, a través de una pantalla, a través de un dispositivo, digamos, que a lo mejor no podemos estar como padres controlando todo el tiempo. Claro. Más si es un celular, que digamos, encima es más pequeño un dispositivo, entonces quizás una pantalla grande, a lo mejor accidentalmente uno puede controlar un poco más, pero a partir de ahí empieza la búsqueda de esa víctima con el propósito de llegar a una situación en el mundo real. No, Groomer quiere que la víctima salga de su casa. Claro. Bueno, también sucede, y me estoy tratando de imaginar que, bueno, hay muchos papás que no tenemos tanto tiempo, no conocemos mucho de redes sociales, entonces también esto hace que se nos escape algunas cuestiones, y me parece que por ahí, en esta situación, es que uno pueda conversar con el hijo, o sea, con su hijo, con su sobrino o con su nieto, de tratar de ver cómo funcionan las redes sociales, digamos, hablarle esto, ¿no? Estas señales de alarma, bueno, fíjate que es un desconocido, lo que nosotros nos decían cuando éramos más jóvenes nuestros papás, o sea, cuando no hables con un desconocido, claro. Si se acerca a alguien, cuidado. Claro. Bueno, esto pasa ahora en las redes sociales. Bueno, tener un perfil privado, por ejemplo. Bueno, vos sabés que el eslogan de Grooming Argentina es eso: habla con tu hijo, no dejes que otro lo haga por vos. O sea, tiene que ver con esto, de dialogar en todo momento. Si lo ves que está muy metido en el cuarto, no te habla, estos son señales pero características, el tema de la tristeza, la angustia, y es muy importante el tema de los colegios. Vos sabés que el otro día, porque uno puede pensar, bueno, el peligro empieza cuando los niños empiezan a tomar contacto con lo digital. ¿Y a qué edad empieza? Cuando le damos el primer celular, y uno dice, bueno, más o menos por ahí, entre los 8, 9, 7. Y sin embargo, vi un documental en España, cómo le enseñaban a los nenes más pequeñitos, por entre 6, 7 y 8 años, a través del cuento de Caperucita. Decían como que Caperucita era esa niña o ese niño, y que el lobo era el groomer, y el bosque era el mundo virtual. Entonces, que Caperucita había escuchado al lobo que tenía que llevarle la comida a la abuela, y el lobo le había engañado, bueno, tenés que ir por acá porque es más corto y vas a llegar antes, y cómo. Y entonces como que creó esa relación de confianza, y Caperucita no fue por el camino que debía ir, fue porque el que pensó que era mejor. Y mirá después lo que pasó, que llevó, se comió a la abuela, bueno, y todo eso. Y me parecía muy, muy didáctico cómo empezar también a esa edad, que 7 y 8 ya tienen un conocimiento, porque hoy en día los chicos vienen con un chip, o sea, están con el mundo virtual, súper piolas son. Pero me pareció muy interesante cómo a través de un cuento, de este cuento infantil, poder explicarle los peligros también a esa franja etaria, ¿no es cierto? El tema del 7, 8, 9 años, para que entiendan bien el peligro de lo que significa intercalar con alguien que no conocemos en red información. Además, la información, una vez que trasciende del dispositivo, queda en manos del mundo. No vuelve más. Puede estar en los servidores de cualquier país del mundo, aunque el dispositivo no tenga, por ejemplo, paquete de datos. No nos olvidemos que hay muchos lugares que tienen Wi-Fi gratis, sin contraseña. Entonces, ahí puede llegar a atacarse ese dispositivo y buscar la información que está ahí. Así que
es vulnerable. Ojo con eso también. Así como lo aconsejan para cuestiones de seguridad bancaria, etcétera, no poner las claves. Bueno, en esto tampoco. Claro. Es un tema también de saber qué no hacer, pero también resguardar la información más allá de la casa, aún saliendo. Y también me parece importante recalcar el tema de lo que comunicamos, porque, a ver, a modo de chiste, ustedes recordarán al principio de la pandemia o en mitad de la pandemia, cómo de algunos medios recomendaba, bueno, a aquellas parejas que no pueden tener contacto, más allá de que estamos hablando del mundo de los mayores, decían, bueno, practicar el sexting a través del mundo virtual. Y esto también, estamos hablando de los chicos que están entre 16, 17, que no pueden salir, o incluso, bueno, 18 ya son mayores de edad, pero el tema de comunicar, bueno, y si no, tratar de tener sexo virtual. Esto también, bueno, fíjense si no se pueden reunir o llevar a cabo el tema de las reuniones a través de que se crean como espacios de boliche en la red virtual. También para estar atención a eso. Mucho cuidado cómo se comunica esto, porque de alguna manera, a ver, pensamos que va dirigido para los mayores de edad, pero también lo están escuchando los chicos. Y no solo lo escuché en la televisión, sino también lo escuché en tema de risa y de chiste en la radio, pero estaban dando este mensaje. Bueno, si no te puedes encontrar con tu novia, sexting medio virtual. Entonces, esto, ojo, atención, esto también es grave. Cuidado con los mensajes que bajamos por los medios de comunicación, televisión, radio. Porque no solo lo puede captar un mayor, no está, por ahí lo hacen dirigido a los mayores de edad, pero lo están captando esta franja de chicos 16, 17 años. Sí, sí, vos sabés que ahora que lo mencionás, Karina, sí, es verdad, ahora lo recuerdo que fue hace muy poquito y fue en cualquier horario además, y bueno, ya igual con el tema de la cuarentena no hay horario para nadie porque bueno, está todo continuado, así que sí, es muy, muy válido lo que decís. Hasta se llamó una especialista, esta chica Rampola, o sea, como para que diera más o menos, en un programa lo vi, diera indicaciones de cómo era todo. A ver, me parece que tenemos que tener cuidado, o como vos decís, si lo comunicamos a cierta hora o en cierto horario, teniendo cuidado, porque bueno, después si el chico a las 10 de la noche o 11 de la noche, fuera el horario de protección al menor, está frente a la pantalla, eso ya es un control mío, un control de padre. Sí. Pero digo, si lo escuché en la radio durante la mañana, como vos decís, a la tarde, en programas de chismes a las 2 de la tarde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo comunicamos y qué comunicamos. No te olvides que los datos hoy en día del celular, muchas veces todos los damos para un montón de trámites. Sí. Sí. Para lo que sea, porque te llegan los avisos, las publicidades, etcétera. Por eso también, ojo, que a veces se obtienen los datos de los menores con la promesa de regalos o viajes o sorteos o entradas gratis a un boliche. Es recopilar información constantemente. ¿A dónde va esa información? Porque claro, está bien. Tenemos una ley de datos personales que hay que estar inscrito, etcétera. Todos la cumplen. ¿Hay conciencia de eso? ¿Y no te llama la atención o no les llama la atención a veces que ustedes están buscando, supónganse, un lugar para ir de vacaciones? Y, no sé, visitan hoteles, por decirle algo, no sé, de Mendoza. Y a los 2 días les empiezan a llegar mails como de hoteles de Mendoza. Y vos decís, ¿y cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sabes? Mundo virtual, que yo, no sé, invitaciones, estás buscando cosas en el Caribe o playa, y de pronto te llega un montón de cosas, de propagandas referente a lo que vos habías visto hace 2 días. Esto nos tiene que dar alertas de que es como si fuese no sé, el ojo del gran hermano, este mundo virtual. Todos ya todo, y están atentos a todo. Y como dice Ángel, esto de no olvidar, bueno, listo, me saqué esta foto, ay, no, uy, ahora cómo hago, bueno, la borro y ya está. No, es una huella que queda en el ecosistema virtual, no se borra más, se borrará en tu teléfono, pero queda en el mundo virtual dando vueltas. Igual te voy a aclarar algo que ni siquiera se borra en el teléfono.
porque lo que se hace es se habilita la sobreescritura. Por eso, los peritos, cuando pueden encontrar, digamos, los dispositivos, producto de estos delitos, van a encontrar el material por más que se lo haya borrado. Claro, claro. Cuando se manda a hacer la justicia, claro. Es que siempre queda en la nube. Aparte, no te olvides que es algo que está geocalizado, está sacado con un software. Digamos, siempre están las huellas. Por eso, mucho cuidado con esto, porque puede ser producto a lo mejor de un impulso, bueno, no pasa nada, pruebo, veo, salgo, esa idea falsa de que uno las cosas las controla, que se entra y sale cuando quiere, no importa, un ratito, a ver, no se pierde el control inmediatamente, o sea, no hay buscar, digamos, la aprobación de un tercero, no, es automático. Entonces, claro, la mejor forma es decirle, mira, ojo con esto, no es, digamos, usarlo con responsabilidad. Hay ciertas cosas que es directamente no lo intentes, pero bueno, todo lo que está prohibido es más tentador. Entonces, directamente explicarle, decir, bueno, ir por la lógica de cómo realmente funcionan las cosas, decirle, bueno, mira, acá las consecuencias son esta. Por eso la ley habla también de programas de tomar conciencia, que se expliquen en las escuelas, es decir, la responsabilidad individual como parte, digamos, fundamental del cuidado. Sí, fundamental. Sí, es fundamental. Acá tenemos que estar todos alertos. Los chicos con la información, nosotros como padres, como dijimos hace un rato, controlar sin invadir, y el colegio, que me parece que también es importante el tema de no pasarlo como una jornada, bueno, el 13 de noviembre es el Día Nacional del Grooming, hablemos un poco del grooming, no, sino también tratarlo. Grooming, ciberbullying, como también decía Ángel, la importancia de estos delitos que cada vez se acrecentan más y ni hablar en pandemia. Yo creo que fue el escenario perfecto para los que están detrás de la pantalla queriendo captar a los niños. Bueno, yo fui tomando nota de algunas cosas que fuimos conversando y como para dar unas fases de grooming, yo fui anotando como que la fase del grooming sería primero una creación de vínculo de confianza, después un aislamiento de la víctima, después conversaciones que vienen, las conversaciones sobre sexo, después algunas peticiones sobre, digamos, de naturaleza sexuales, y después viene la otra etapa que sería la del encuentro personal. Más o menos fui tomando nota. ¿Me faltó algo? No, perfecto, alumna, perfecto. Bueno, a esto creo que los papás tenemos que estar atentos y la otra vez, bueno, no hace mucho en realidad escuché como cuando los chicos terminan de cenar, se encierran en sus habitaciones y es como que entran en un boliche donde no conocen absolutamente a nadie, están con adultos desconocidos. No sé si gráficamente sería lo correcto, pero me parece que a mí por lo menos me graficó un poco lo que es estar atentos como papás, ¿no? O sea, prestar atención a ese encierro y de todas maneras no perder de vista también las reacciones que puedan tener el niño o el adolescente. Exacto. Yo diría que además entrar a un lugar con gente desconocida es gente que ya tiene un propósito predeterminado de cometer un delito. Claro. Tiene claro que busca todo eso, inventa toda una estructura de falsedades, de fraude, junto, digamos, aprovechando la tecnología, que quiero decir, puede ser junto a otros, ¿no? Porque puede ser uno solo, puede ser varios, puede ser una red. Ojo, aprovechando el anonimato, la experiencia, la inmadurez de, digamos, la potencial víctima. Que no es solamente que está ahí, bueno, si le sale, le sale. No, tiene todo estudiado para que esa persona captarla, que se relaje, que lo crea un par. O sea, lo más indignante es que no es un par como que realmente el niño o el adolescente de su misma edad, que pueden compartir afinidades. No, es todo falso. Es realmente
un delito que implica una estructuración y una preparación previa con el fin de ser cometido. Bueno, ya si desean alguna reflexión final y vamos cerrando, bueno, siguen igual los mensajes, hay bastante, voy a leer antes de darle el espacio para la reflexión final. Bueno, ahí Karina dice, los juegos en red son muy peligrosos, muy usados ahora. La verdad que totalmente de acuerdo, es algo que está pasando ahora con mayor énfasis en la cuarentena. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo, si quieren dar una reflexión final. Bueno, primero que nada, agradecerte por el espacio, porque como ya dijimos al principio, esto es para estar en alerta, porque creo que cada día más va a ir creciendo. No sabemos cuándo se termina esta cuarentena o esta suerte de aislamiento, pero aún así, cuando se termine también, seguir prestando atención. Vos bien describiste las etapas, las alertas, recordar el 137 si necesitan ayuda, o el 0800-22-1717, y creo que el eslogan más claro es el que tiene el tema del grooming Argentina. Habla con tu hijo antes de que lo haga otro. Eso nada más, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Ángel. Bueno, también agradecerte mucho, Claudia, por el espacio. Creo que esperemos haber sido claros y de interés. Y, digamos, yo diría que no solamente cuando esto, digamos, periodo de aislamiento o de restricciones se termine, hay muchas cosas que se van a quedar por diferentes motivos, porque a lo mejor va a haber muchos cambios, ¿no? O sea, lo online, lo virtual, no es que vino para salvarnos de la situación de no estar presenciales o no poder mantener el distanciamiento social, sino que va a ser una nueva forma de relacionarse, de contactarse, es decir, va a haber muchos cambios, por lo tanto vamos a seguir teniendo este mundo virtual amplificado. Por lo tanto, el campo para que esto se desarrolle va a ser proporcional a esa amplificación. Por eso, que los padres lo tengan en cuenta, no necesitan ser, digamos, expertos en tecnología, etcétera, sino que deben fortalecer ese vínculo de confianza con los hijos. Estos criminales es lo que quieren romper, precisamente para que la víctima quede a merced de ellos y poder extorsionarla. Recordemos que ha habido casos, como mencionamos, que han terminado de la peor manera. No es que esa seguridad, digamos, física del cuarto no implica seguridad digital. Está entrando por ese cablecito de internet infinidad de datos de toda naturaleza. No está seguro porque está en su cuarto. Bueno, gracias a ambas y me alegro de haber estado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos fueron acompañando a lo largo de la tarde. Hoy aprendimos cuáles son los riesgos de navegar en Internet y esto nos debe hacer reflexionar como padres, como abuelos, como tíos, que la navegación segura en Internet tiene que ser un tema de conversación en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, y la solución empieza con algo tan sencillo como este, que es hablar del tema. Así que hasta el próximo encuentro, muchísimas gracias. Gracias.